¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿O para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de haber nacido? La verdad es que muchos nos hemos preguntado eso. Y es probable que en medio de las actividades cotidianas nos perdamos de saber cuál es nuestro propósito. Habrá muchos quienes vivan por vivir, quienes pasen los segundos, las horas, los días, aún los años o toda una vida y no sepa para qué realmente nació, para qué realmente vino a esta tierra. Gracias a Dios que esas respuestas no las tenemos en nosotros mismos, porque no nos creamos nosotros, tenemos un creador. Gracias que podemos ir a Él y poder obtener en Él las respuestas. Y hoy justamente vamos a continuar nuestra serie Propósito, dando respuesta que obtuvimos de parte de nuestro Creador. Y hoy vamos a ver uno de los primeros propósitos que tenemos en Él. Y es el número 1, que es: fuimos planeados para agradar a Dios. Así como cuando unos papás planean de manera anticipada el tener un hijo, Dios así lo hizo. Y quiero recordarte nada más la primera escritura que veíamos cuando iniciábamos esta serie en Jeremías 1, 4 y 5. La palabra del Señor vino a mí: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profetas para las naciones. Jeremías, cuando era ya de edad adulta, él tenía un problema. Y tenía un problema grande, que parecía que la labor que él desempeñaba como profeta no tenía tanto impacto. Pareciera que pasara en vano. Y en ese momento él, envuelto en ese problema, hasta de desánimo, él se preguntaba: ¿habrá valido la pena haber nacido? Y Dios le recuerda esto cuando lo elige, porque el problema era que Jeremías veía desde el momento en que fue concebido, pero Dios ve mucho más antes. Y aquí lo confirma en esta escritura: antes de formarte ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, ya te había nombrado profeta para las naciones. Somos un plan de Dios, en la mente de Dios, en la imaginación creadora de Dios. Tú, al igual que Jeremías y yo, fuimos planeados por Él. Por eso te decía que puede haber padres por accidentes, pero no pueden haber hijos por accidente. No, porque eso es planeación de Dios, ni siquiera planeación de nuestros padres. Y eso me anima mucho, porque me da la certeza del por qué yo existo, del por qué tú estás en esta tierra, en este propósito que hoy vamos a ver, que fuimos planeados para agradar a Dios. En Efesios 1:5, Pablo lo concibe para su vida y para la vida de los seguidores de Jesús de esta manera: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él.
en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Sabes? De manera natural, después de la humanidad caída, no tenemos esa inclinación natural de agradar a Dios. No tenemos ni siquiera la tendencia natural de buscarlo para después agradarlo. La realidad es que no. Y pregúntate ahorita mismo hacia tu interior, hacia tu corazón, si tu tendencia natural es de agradarlo, de agradar a Dios. Y la respuesta que vas a encontrar es no. No, porque de manera real nuestra tendencia natural es agradarnos a nosotros mismos. O aún a veces a agradar a personas, a quedar bien con personas. Pero no quedar bien o agradar a Dios. Porque esto no es nuestro plan. Esto no se nos ocurrió a nosotros. No nació desde nuestra idea. Nació desde la idea y desde los planes de Dios. Por eso el plan de agradarlo no es nuestro, es su plan. Y eso está diciendo Pablo aquí en Efesios. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dios nos escogió en Él. Se refiere específicamente a Jesús. Antes de la creación, antes de que Él pensara en crearnos, Él nos escogió con un plan para agradarlo. ¿De qué manera? Con dos cosas específicas. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Si hubiera sido nuestro plan, el ser santos dependería de nosotros y el estar sin mancha dependería también de nosotros. Pero como no es nuestro plan, el ser santos no lo podemos lograr por nosotros mismos. Y ahí se comprueba lo que yo te he compartido, que nosotros mismos no podemos darnos un propósito porque no somos autocreados. Ese propósito nos los da Dios. Y Él nos llamó a ser apartados para vivir de una manera diferente. Y era tan su deseo que hizo todo por medio de Jesús en su sacrificio para limpiarnos y estar delante de Él sin mancha. Eso a mí se me hace muy especial. Porque no solamente pensó en el propósito, sino pensó en el plan y en la forma de llevarlo a cabo. Y una vez teniendo ese plan, lo llevó a cabo, lo llevó a la práctica. Y tú y yo somos resultado de la práctica del plan que Él elaboró por su gran amor. Y es lo que dice después: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Por su gran amor nos predestinó. Nuestro destino no está determinado el día que nacimos, sino mucho más antes, para poder agradarle, para ser adoptados. Para alguien que entendía la ley romana, el ser adoptado significaba que no había sido por error. Si alguien pensara, yo soy un hijo porque mis padres se equivocaron por error. Una adopción no es así. Una adopción es meditada, planeada, a veces mucho más deseado que un hijo que nace de manera natural. Y las garantías que tenía un hijo adoptado era mucho mayor. Por eso continúa y amarra este concepto diciendo, según el buen propósito de su voluntad. El propósito no es de nuestra voluntad, sino el propósito es de la voluntad de Dios, de este plan de Dios para poder agradarle. Continúa en el 6 y dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. A través de este plan, Dios recibe alabanza. Y lo que más recibe alabanza es
su gracia. No cualquier gracia, sino su gloriosa gracia. Es decir, que este plan que Él elaboró para el propósito de nuestras vidas de agradarle, no lo podemos conseguir por méritos propios. Es un don, un regalo dado por Dios por su gracia, que nos concedió en su amado, para ser aceptados por Jesús, porque todo lo que Jesús hizo le agrada a Dios, es aceptada por Dios, es aceptado por Dios. Nada de lo que Jesús haya hecho no es aceptado. Entonces, si nosotros aceptamos la gracia por medio de Jesús, que consolidó este plan, podemos ser aceptados en todo también. No por nosotros, sino por Jesús. Continúa y dice en el 6, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. En Él tenemos la redención mediante su sangre. La aceptación de su vida es mediante este sacrificio. En la antigua ley, alguien podía tener como una lista de cosas por cumplir para ser aceptado. Y como el pecado implicaba muerte y ellos no querían morir, lo que hacían era tomar a una oveja sustituta. Entonces, al matar a la oveja, ellos estaban viendo que por su pecado una oveja moría. Y al hacer este sacrificio, lo que ellos quedaban era libre de culpa y hasta libre en su conciencia, para solamente volver a pecar y volver a su vida cotidiana, a veces sin ningún propósito profundo. Pero lo que Jesús hizo fue Él darse en sacrificio para que a través de este sacrificio perfecto de un hombre inocente, que lo hizo aún sin preguntarnos, sino para cumplir este plan de agradarlo, que al tener conocimiento de esa muerte como ahora nosotros lo tenemos, nosotros pudiéramos entender que ese sacrificio es el pago para el perdón de nuestros pecados. Y a eso Pablo le llama conforme a las riquezas de su gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Es decir, para tenerlo presente siempre. Continúa con esto y dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Pablo insiste en este tema. Pablo insiste en que no es en nosotros, sino en Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan. Nuevamente nos hace ver que no es nuestro plan, porque te repito, en nuestra condición natural, nuestro plan no es agradar a Dios, es agradarnos a nosotros. Así nos cueste nuestra propia integridad. Y así ha habido muchos hechos de los cuales tú puedes hablar, yo puedo hablar de manera verdadera, de cosas que yo he hecho para agradarme. Y esas cosas agradándome a mí a veces me han afectado a mí mismo, en mi integridad física y mucho más en mi integridad espiritual. Por eso no es nuestro plan. El plan es agradarlo a Dios. Pero la pregunta que viene a continuación entonces es, si ya entendí que no es mi plan, ya entendí que es un plan de Dios, que yo nací por decisión de Él, que yo vine a esta tierra por su decisión, pero entonces, ¿cómo lo agradamos? ¿Cómo agradamos a Dios? Yo te pregunto, si tú tuvieras que agradar a tu Padre terrenal, ¿cómo lo agradarías? ¿Cómo estaría contento tu Padre?
Dando respuesta a eso, podemos también encontrar cómo agradamos a Dios. Ya vimos que no es nuestro plan, que es un plan que elaboró en Jesús. Y yo encuentro básicamente 4 cosas para agradar a Dios. No es que sean todas, pueden haber más de 4. Yo solamente quiero hablarte de 4. ¿Cómo agradamos a Dios? Número 1, confiando en Él mediante la fe. Y ahorita lo vamos a ver. Número 2, obedeciendo sus mandatos porque lo amamos. Número 3, vivir permaneciendo en santidad. Ya Él nos purificó y somos santos porque Él nos escogió. Pero es nuestra decisión vivir permanentemente en santidad. Y número 4, buscándolo siempre porque lo necesitamos. Siendo necesitados permanentemente de Él, llenarnos siempre en Él, no buscando autosatisfacción, no buscando autodirección, sino buscando siempre la dirección de Él. Y vamos a ver cada una de ellas. Número 1, confiando en Él mediante la fe. En Hebreos 11:6 leemos y dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si el propósito de Dios para planearnos es agradarlo, y Él nos escogió en Jesús a través de su sacrificio, hay una responsabilidad por gratitud. Y esa responsabilidad es vivir confiando en Él, porque solamente así vamos a poder agradarle. El autor de Hebreos no puso: sin fe es difícil agradar a Dios. No, lo que él escribió es que la realidad es que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no le crees a Dios, si tú no confías en Dios, no vas a poder agradarle, porque cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que existe. Yo creo que existe, y además que recompensa a quienes lo buscan. Ahí también viene añadida la parte de buscarlo, de quienes lo buscan. Y si yo creo que existe, no lo creo como un hecho aislado, sino lo creo como un hecho que me involucra y que me recompensa. Y a través de confiar en Él, yo lo busco y así Él se agrada por mi fe y por mi confianza. ¿Qué padre no se agrada que sus hijos confíen en Él? ¡Wow! Es algo muy, muy especial. Llena el corazón de un padre. Así se llena el corazón de Dios de agrado cuando nosotros confiamos en Él. Número 2, obedeciendo sus mandatos porque lo amamos. Esta parte es muy importante, porque lo amamos, porque podemos obedecer solamente por amenaza, pero no responder agradecidos por un amor que nace en nosotros cuando entendemos que Él nos amó primero. Y entonces, como respuesta de gratitud, lo obedecemos. No con amenaza, sino por amor. Y en 1 de Juan 5:3 leemos y dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Cuando nosotros entendemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente con fe, lo amamos, ya lo entendimos. Pero una manera práctica, en los hechos, el amar a Dios, dice Juan, es obedecer sus mandamientos. ¿Ves cómo no es una vida autodirigida? ¿Ves cómo no es una vida según nuestra voluntad? Porque este plan de agradarlo, ya te lo dije, no nació de nosotros, no nace de nuestros deseos, nació del plan de Dios. Y entonces, entendiendo que debemos amarlo, es por eso que obedecemos sus mandamientos. No son nuestros mandamientos, son sus mandamientos, son
sus formas. Y por confianza nosotros obedecemos porque lo amamos. Y remata, y estos no son difíciles de cumplir. Esto no se trata de solamente llevar una vida activa en la iglesia, porque alguien podrá decirme, no, yo obedezco a Dios siempre y sirvo y estoy ahí metido en muchos ministerios de manera oficial en una iglesia, pero aún haciendo esto y yo agradando a Dios, no me siento lleno ni soy feliz. Y la respuesta que yo te daría o Dios nos daría es que eso no es obedecer mis mandamientos. Eso lo puedes hacer sin obedecerme y al final ni siquiera me estarías agradando. Agradar a Dios, obedecer sus mandamientos es más desde el corazón, por amor, más desde rendir nuestra voluntad. Por eso dice que no es difícil seguirlo cuando nos reunimos. Número 3, buscando la santidad, viviendo permanentemente en santidad. Dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ya te decía yo que Dios nos escogió y nos hizo santos porque nosotros mismos no podemos santificarnos. Pero eso es en el inicio. Para vivir permanentemente al lado de Dios, no podemos vivir impuros. Porque el Dios es santo. Para estar al lado de Él, de esa santidad, necesitamos nosotros vivir en santidad. Por eso aquí el autor de Hebreos dice, busquen la paz con todos, busquen estar bien en sus relaciones y ser santos, vivir diferentes, vivir de manera congruente con ese llamado que Dios te dio. Y de manera obvia dice, sin la cual nadie verá al Señor. Porque ya te lo decía, Dios es santo. Él es santo en su naturaleza. Él así es. Y nadie que no sea santo va a poder estar ahí en su presencia. Por eso este plan se confirmó en Jesús. En el inicio Él nos purificó. Pero es nuestra responsabilidad vivir permanentemente en santidad. Y ahí sí quiero hablarte de manera específica, que puedas cuidar tu santidad. Porque de pronto podemos vivir solamente vidas religiosas y saber que leemos la Biblia y saber que oramos. No sabemos versos de la Biblia, tenemos un lenguaje religioso, un lenguaje de iglesia, pero eso no significa vivir en santidad. Vivir en santidad es cuidar nuestra pureza sexual, cuidar nuestras miradas, nuestros pensamientos, el tipo de plática que tenemos con nuestros compañeros, con las personas con quien tratamos. Ahí mostramos que somos santos, que somos diferentes. Cuidamos nuestra pureza de lo que vemos en el internet, de lo que vemos en la televisión. Cuidamos todo el entorno para no transgredir nuestra santidad, que en este caso estaríamos manchando el nombre de Dios. Y particularmente a los hombres. De pronto nos inventamos tantos pretextos y tantas justificaciones para no ser santos, para no ser puros, para no vivir agradando a Dios. Y escucha esto, eso debe llamar nuestra atención, sin la cual nadie verá al Señor. Sería un desperdicio creer que estamos bien y no vamos a estar con Él. Y por último, número 4, buscándolo siempre porque lo necesitamos. Si algo agrada a un padre es que sus hijos o su hijo esté permanentemente necesitándolo
por lo que Él es, no por lo que Él puede darle. Y Dios quiere que así tengamos una relación con Él, de buscarlo por lo que Él es, por el amor que Él es, por la libertad que Él es, por el ser que Él es, porque nos creó. No porque podemos obtener de Él bendición, beneficio, sacarle cosas. Ningún padre se sentiría agradado así. En Hechos 17:26 escribe Lucas y nos dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio. Continúa en el 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Nuevamente se confirma que Él es creador y nosotros somos creados. Ningún objeto, herramienta, plan, software, máquina o algo creado encuentra su propósito en sí mismo. Ninguno. Todos encuentran su propósito en su creador, el objetivo de haberlos creado. Así mismo Dios. Por eso dice, esto lo hizo, Él lo hizo, Él nos hizo así, con una necesidad de buscarlo, para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas lo encuentren, porque en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Sería contradictorio que Dios nos hizo con el propósito de buscarlo y Él no dejarse encontrar. Y por eso, de manera muy sencilla, el autor de Hechos nos dice, en verdad Él no está lejos de ninguno. A Él tú lo puedes encontrar. Y quiero hablarte a ti, que tal vez no eres un seguidor de Jesús, que apenas nos has conocido, o no a nosotros, perdón, sino a Dios. El propósito de todo esto es que tú lo busques, porque Él se va a dejar encontrar, porque con ese propósito Dios te hizo. Y tú lo puedes comprobar, como lo vimos en las clases anteriores, que aún teniendo todo y de manera exponencial como lo tuvo Salomón, él ahí no encontró el significado de su vida, porque ahí no lo vamos a encontrar. No es por debajo del sol, es por encima del sol. Y allí está el propósito para agradar a Dios. Para terminar, quiero dejarte con esta escritura en Gálatas 1, 9 y 10. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Si tú, dice Pablo, buscas agradarte a ti, buscas agradar a la gente, o buscas agradar a esta sociedad y no buscaras agradar a Dios, tú no serías un siervo de Cristo y no estarías viviendo el propósito de Dios por el cual fuiste creado. Pero gracias a Él, gracias a las Escrituras, hoy ya sabemos que fuimos creados para agradarlo a Él. Es mi oración que ese sea el propósito de tu vida ahora que ya lo sabes. Por eso la tarea de esta semana es orar por vivir el propósito de Dios para tu vida, de agradarlo en todo. Acompáñame, por favor, a terminar con una oración. Querido Dios, ahora que ya sabemos que el propósito por el cual fuimos planeados, no por nuestros papás, sino por ti, es agradarte, y ahora que ya lo sabemos, queremos vivir orando y buscando cumplir ese propósito para nuestras vidas. Ese es tu plan, no es el nuestro.
Y es tu plan de amor y por el cual diste todo, entendiéndolo en nuestras conciencias. Queremos esforzarnos, no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino obteniéndolas en ti, en la oración, en tu palabra, que podamos buscar y encontrar y poder vivir este propósito para nuestras vidas y así comprobar que para eso fuimos creados, para agradarte como nuestro Padre eterno y cumplir el propósito de Jesús de estar con Él en su presencia siempre. Gracias, Jesús, porque así tú nos los mostraste y así queremos vivirlo. A través de Él te oramos. Amén.